Roma no solo es ruinas imperiales y calles empedradas con historia milenaria. También guarda un camino espiritual que miles de peregrinos han recorrido durante siglos: el peregrinaje a las 7 iglesias. En este vídeo te llevamos a conocer cada una de ellas, te damos consejos prácticos si quieres hacer la ruta, y te contamos curiosidades que probablemente no sabías. ¿Listo para caminar entre fe, arte y tradición? La ruta de las 7 iglesias de Roma no es solo un recorrido físico, sino también espiritual. Conocida como el Tour o Giro o Ronda de las 7 iglesias, en esta peregrinación urbana se visitan 7 templos, centros mayores de peregrinación religiosa para lograr la indulgencia plena. La tradición fue concebida por San Felipe Neri y es una de las tradiciones romanas más antiguas. Fue hacia 1540 cuando San Felipe Neri comenzó a organizarla de manera informal, con el deseo de unir oración, comunidad y caminata entre los principales templos de la ciudad. Su popularidad creció, y en el año jubilar de 1575 quedó oficialmente establecida como tradición. La Ronda de las 7 iglesias se convirtió en requisito para obtener la indulgencia plenaria del jubileo. Originalmente, la peregrinación se realizaba en 2 días, miércoles y jueves santo, y fue concebida como una alternativa al carnaval profano. En la actualidad, también se realiza en grupo por la noche, 2 veces al año en mayo y septiembre, cerca de la fiesta de San Felipe Neri. Incluso se considera un acto devocional típico del Viernes Santo o el Sábado Santo. El recorrido cubre unos 25 kilómetros y conecta 7 santuarios emblemáticos, 4 basílicas mayores y 3 menores. Aunque algunos acortan el recorrido en transporte público, la tradición invita a vivirlo a pie, como una experiencia de fe, historia y descubrimiento. No hay un orden específico para visitar los templos. Nosotros comenzamos al amanecer en la Basílica de San Pablo Extramuros y concluimos al caer la tarde, en la imponente Basílica de San Pedro. Nuestro peregrinaje comienza en la imponente Basílica de San Pablo Extramuros, una de las 4 basílicas mayores de Roma. Situada en las afueras del antiguo centro de la ciudad, esta iglesia se encuentra cerca de las Tre Fontane, el lugar donde, según la tradición, San Pablo fue martirizado y decapitado entre los años 65 y 67. La basílica original, construida en el siglo IV, fue destruida por un incendio en 1823, pero posteriormente restaurada. Hoy sigue siendo un lugar de gran devoción y belleza arquitectónica. En 1980, la Basílica de San Pablo Extramuros fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Al entrar, los peregrinos se encuentran rodeados de un ambiente cargado de historia y simbolismo. Destacan los majestuosos mosaicos que decoran las paredes, junto con frescos que narran los episodios más significativos de la vida de San Pablo. El mosaico del ábside, realizado por artistas venecianos en el siglo XIII, recuerda a los de la Basílica de San Marco en Venecia. En el centro se encuentra Cristo Pantocrátor, flanqueado por San Pedro y San Andrés a la izquierda, y por San Pablo y San Lucas Evangelista a la derecha. El baldaquino gótico, bajo el cual se encuentra el altar papal, es obra original de Arnolfo di Cambio, el célebre arquitecto de la Catedral de Florencia.
Debajo del altar se puede ver una parte del sarcófago que alberga los restos de San Pablo, un lugar de profunda reverencia para quienes visitan este santuario. Además, en un relicario se guardan 9 eslabones, que según la tradición, pertenecían a la cadena con la que San Pablo fue detenido durante su cautiverio en Roma, un símbolo tangible de su sacrificio y sufrimiento. Es el lugar más sagrado de toda la basílica. Estos vestigios nos conectan con las raíces de este sagrado lugar, donde la historia de Roma y la fe cristiana se entrelazan profundamente. La segunda parada de nuestro peregrinaje nos lleva a la Basílica de San Sebastián Extramuros, situada en el 3er kilómetro de la célebre Vía Apia, una de las calzadas romanas más antiguas. Esta iglesia está estrechamente vinculada a la figura de San Sebastián, un soldado romano que tras convertirse al cristianismo fue martirizado por su fe en el siglo III. El templo también es conocido como Ad Catacumbas, ya que fue construido sobre las catacumbas de San Sebastián. El término extramuros hace referencia a su ubicación fuera de la muralla aureliana, lo cual servía para diferenciarla de la iglesia de San Sebastián en el Palatino. En el interior de la basílica, sobre el altar mayor, se conservan las reliquias del santo, mientras que en las criptas descansan los restos de otros mártires cristianos que compartieron su destino. Uno de los espacios más especiales de la basílica es la capilla de las reliquias. En ella se conservan objetos de gran valor histórico y espiritual, como las huellas que, según la tradición, pertenecen a los pies de Cristo en el momento del Domine Quo Vadis, cuando el Señor se apareció a San Pedro mientras huía de Roma. También se guardan una de las flechas que impactó a San Sebastián durante su martirio y parte de la columna en la que fue flagelado. Estos relicarios son conmovedores testimonios del sufrimiento y la fe inquebrantable de los primeros cristianos. El templo también alberga varios tesoros artísticos. En un nicho en el lado derecho se puede admirar el famoso Salvator Mundi, un magnífico busto de Jesucristo que constituye una de las últimas grandes obras de Gian Lorenzo Bernini. En la capilla de San Sebastián, bajo el altar, destaca la estatua yacente del santo, esculpida por Antonio Giorietti a partir de un diseño del propio Bernini. Otras obras del maestro Bernini se pueden admirar en la Galería Borghese de Roma. El vídeo de la visita te lo dejamos aquí arriba y en la descripción. La ruta de las 7 iglesias de Roma nos conduce a la majestuosa archibasílica de San Juan de Letrán. Su grandeza y su rica historia la convierten en una de las paradas más emblemáticas del peregrinaje. Fue la primera iglesia cristiana fundada por Constantino, el primer emperador romano en adoptar el cristianismo como religión oficial. Según la leyenda, él mismo cavó los cimientos con sus propias manos. En el vestíbulo se encuentra una imponente estatua de Constantino. San Juan de Letrán es la catedral de Roma y la iglesia más antigua y, en cierto modo, la más importante de todas las basílicas cristianas. Está dedicada a San Juan Bautista y San Juan Evangelista, y es la sede episcopal del obispo de Roma, es decir, el Papa. En una placa de su fachada se lee: Madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad de Roma y del mundo entero. Todo el complejo pertenece a la Santa Sede y goza del estatus de extraterritorialidad dentro del Estado italiano.
Hasta 1870, todos los papas fueron coronados en esta iglesia, que alberga además las tumbas de 6 de ellos. San Juan de Letrán no solo tiene un profundo significado religioso, sino que también es un tesoro arquitectónico. Su imponente fachada fue construida íntegramente con travertino de Tívoli. Está coronada por estatuas de Cristo, los santos Juanes, el Evangelista y el Bautista, y apóstoles. Las puertas centrales de bronce, originalmente situadas en el foro romano, dan paso a la amplia nave central. Como en las demás basílicas mayores, la puerta más a la derecha es la Puerta Santa, que solo se abre cada 25 años. El interior de la basílica consta de una nave central, de más de 130 metros de largo, y 4 laterales. Destacan los hermosos mosaicos medievales que decoran las paredes con escenas bíblicas. El suelo, del siglo XV, es también digno de admiración, elaborado con pórfido, serpentina y granito. En los pasillos laterales se pueden contemplar estatuas de los 12 apóstoles y columnas de mármol rojo, blanco y gris que aportan una sensación de solemnidad y grandeza. El ara del altar papal se encuentra bajo un magnífico baldaquino gótico. Según la tradición, este altar fue utilizado por el propio San Pedro y los primeros papas para celebrar la misa. Sobre el baldaquino, en un relicario de plata, se conservan las cabezas de San Pedro y San Pablo. Los mosaicos del ábside son impresionantes. Algunos datan de la basílica original del siglo IV. Uno de los elementos más bellos es el altar dedicado al Santísimo Sacramento. Las 4 columnas de bronce que lo adornan son los únicos restos visibles de la Basílica de Constantino. Sobre el altar hay un relieve de bronce que representa la Última Cena. En el centro se alza un tabernáculo metálico con forma de pequeño templo, decorado con símbolos eucarísticos y esculturas. Una puerta a la izquierda da acceso al claustro lateranense. Vale la pena pagar los 4 euros que cuesta la entrada. Este claustro destaca por sus singulares columnas dobles y un hermoso friso de mosaico que rodea el pórtico con vistas al jardín. En sus laterales se exhiben monumentos de la basílica original, antiguos altares, relieves, tumbas, estatuas y algunos de los tronos papales más antiguos que se conservan. A menos de 1 kilómetro al este de la Archibasílica de San Juan de Letrán se encuentra la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén, un lugar de profunda importancia espiritual y simbólica. Esta iglesia, construida en el siglo IV por la emperatriz Helena, madre del emperador Constantino, alberga algunas de las reliquias más veneradas del cristianismo. Según la tradición, las reliquias de la cruz de Cristo fueron traídas por Helena a Roma desde Tierra Santa. Entre ellas se encuentran partes de la Vera Cruz, clavos, la corona de espinas, fragmentos de la cruz de uno de los 2 ladrones, la esponja empapada en vinagre y la inscripción del INRI. Aunque su autenticidad no está del todo clara, son objetos de gran devoción. En una estancia cercana a la Capilla de las Reliquias, se encuentra una réplica a tamaño natural de la Sábana Santa, un valioso obsequio hecho a la Basílica por la Arquidiócesis de Turín en 2003. Esta reproducción permite a los peregrinos reflexionar sobre la pasión de Cristo, profundizando su conexión espiritual con los momentos más significativos de su vida.
Otra capilla importante es la de Santa Elena, cuyo pavimento fue cubierto con tierra proveniente de Tierra Santa. Por esta razón, la iglesia recibió su nombre particular de Jerusalén. El interior de la basílica, de estilo barroco, se divide en 3 naves con colosales columnas de granito. En el ábside se encuentran frescos que narran las leyendas de la Vera Cruz. La Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén, además de su valor histórico y artístico, es un lugar de profunda devoción, donde los fieles pueden sentir una conexión directa con los eventos que cambiaron el curso de la humanidad. La quinta parada de nuestro peregrinaje nos lleva a la Basílica de San Lorenzo Extramuros, una de las iglesias más antiguas de Roma. El templo está dedicado a San Lorenzo, uno de los diáconos más importantes de la iglesia primitiva. San Lorenzo fue martirizado en el siglo III durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Valeriano. La tumba del santo se encuentra en lugar del martirio, lo que convierte a la basílica en un centro de peregrinaje y devoción. La iglesia fue fundada por el Papa Sixto II, y aunque la estructura original data del siglo IV, lo que vemos hoy es una combinación de varios estilos arquitectónicos, resultado de múltiples reconstrucciones a lo largo de los siglos. El interior de la basílica es impresionante, con una serie de columnas que aportan una sensación de grandeza, mientras que sus frescos y mosaicos, especialmente los del ábside, relatan escenas de la vida de San Lorenzo y otros mártires cristianos. También se conservan una serie de relicarios que contienen fragmentos de otros santos y mártires, reforzando la importancia espiritual de este lugar dentro del recorrido de las 7 iglesias de Roma. En el exterior, el ambiente tranquilo y la belleza del entorno invitan a la reflexión, mientras los fieles pueden acercarse a la tumba de San Lorenzo, rindiendo homenaje a su sacrificio y vida de fe. Con su rica historia y profundo significado espiritual, la Basílica de San Lorenzo Extramuros es una parada imprescindible en este peregrinaje que conecta a los visitantes con las raíces más profundas del cristianismo en Roma. Santa María la Mayor es una de las 4 basílicas mayores de la ciudad y una de las más emblemáticas de Roma. Su fundación se remonta al siglo IV, cuando el Papa Liberio mandó construir la iglesia en honor a la Virgen, tras un milagro ocurrido durante el calor del verano romano. Según la leyenda, la Virgen María se le apareció en sueños y le indicó el lugar donde debía construirse la basílica, un sitio que luego se cubriría con nieve, en pleno verano, como señal de su intervención divina. La espaciosa iglesia tiene una planta basilical sencilla, compuesta por una amplia nave central flanqueada por 2 naves laterales. El elemento más antiguo de la basílica y su mayor tesoro son los mosaicos del siglo V que recubren la nave. Estas imágenes cuentan historias del Antiguo Testamento, las de Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, algo poco común en una iglesia dedicada a la Virgen María. El techo de la basílica era originalmente de madera, pero ahora luce un impresionante artesonado dorado. Debajo del altar mayor se encuentra la cripta del nacimiento, que alberga el precioso relicario del pesebre conocido como la Santa Culla. La reliquia consta de 5 piezas del pesebre utilizado durante la huida a Egipto. Frente al relicario, una estatua de mármol representa al Papa Pío IX arrodillado en oración. El baptisterio se encuentra junto a la nave derecha.
Sobre el altar hay un bajorrelieve de mármol que representa la Asunción de María, tallado por Pietro Bernini, padre de Gian Lorenzo Bernini. La Capilla del Santísimo Sacramento, situada en el crucero derecho, es conocida como la otra Capilla Sixtina de Roma, aunque no tan célebre como la de los museos vaticanos con frescos de Miguel Ángel. Esta capilla fue construida en el siglo XVI por Domenico Fontana para el Papa Sixto V, cuya tumba se encuentra allí. Este 2025 es un año jubilar, un tiempo de gracia y perdón otorgado por la Iglesia. Tiene lugar cada 25 años, aunque puede convocarse de forma extraordinaria. Durante este tiempo, se abren las puertas santas en ciertas basílicas, representando el acceso al perdón y la misericordia de Dios. En una solemnidad muy reciente, esta basílica fue testigo de un momento histórico profundamente significativo para la Iglesia. El 26 de abril de 2025, el Papa Francisco fue enterrado en Santa María la Mayor. Este evento marca un hito importante para el Vaticano y para todos los católicos, dado el papel crucial que desempeñó el Papa Francisco en la vida de la Iglesia y su legado en la promoción de la paz, la justicia y la solidaridad. Su sepultura en esta basílica refuerza su cercanía a la Virgen María, a quien siempre dedicó una profunda devoción y cariño. La última parada de nuestro peregrinaje es sin duda, la más icónica de todas, la majestuosa Basílica de San Pedro en el corazón del Vaticano. Esta iglesia es el centro espiritual del catolicismo, el lugar donde se encuentra la tumba de San Pedro, uno de los apóstoles más importantes y el primer papa de la Iglesia Católica. Construida sobre su tumba, la basílica actual fue diseñada por algunos de los arquitectos más grandes del Renacimiento, como Bramante, Miguel Ángel y Bernini. Su imponente cúpula, que domina el skyline de Roma, es una de las estructuras más reconocidas del mundo. Al entrar, uno queda maravillado por la riqueza de su arquitectura y por los detalles artísticos, como la famosa escultura de la Piedad, de Miguel Ángel. Además, el baldaquino de Bernini, ubicado sobre el altar mayor, da la bienvenida a los miles de peregrinos que llegan cada día para rendir homenaje a San Pedro. Dentro de la basílica también se encuentran numerosas capillas, altares y tumbas de papas que han dejado su huella en la historia de la Iglesia. Cada rincón está lleno de arte y espiritualidad, lo que convierte a este lugar en un destino ineludible para todos los que buscan acercarse a las raíces del cristianismo. Si deseas conocer más detalles sobre este impresionante lugar, te invitamos a ver nuestro vídeo completo sobre la Basílica de San Pedro, donde exploramos a fondo su historia, su arquitectura y las reliquias que guarda en su interior. No te lo puedes perder. Con esta última parada, completamos el peregrinaje por las 7 iglesias de Roma, una experiencia que no solo te conecta con la historia y el arte, sino también con lo más profundo de la espiritualidad cristiana. Gracias por acompañarnos hasta aquí, y hasta pronto.